Hermanos, ¿cómo están? Muy contentos de ver a cada uno de ustedes. Unos breves anuncios antes de la enseñanza de hoy. Primero, hacemos una convocación formal, seria, a toda nuestra iglesia, incluyendo nuestros asistentes fieles, a orar esta noche a las 8 por Zoom. Creo que lo amerita. En este momento el país se encuentra en una situación crítica. Llevamos 16 días de paro y todo indica que mañana continúa. Hay una luz de esperanza en la medida de que nuestros gobernantes y representantes lleguen a un acuerdo. No está nada cantado, no está nada dicho, pero hay esa posibilidad. La palabra del Señor enseña que el corazón del rey está en las manos de Dios. A donde quiere, Él lo inclina. Nosotros vamos a orar porque esa es nuestra responsabilidad hoy en esta noche a las 8. No va a ser un tiempo extenso, ¿no? En realidad vamos a dar algunas palabras de orientación y unas 2 oraciones y luego vamos a hacer en grupos, ¿no? Pequeños, para que todos podamos orar en nuestros grupos pequeños por Zoom. ¿Ya? Entonces, la convocación es seria, es formal y es para todos. Hoy a las 8 de la noche vamos a orar por nuestro país como Iglesia Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Hay un segundo anuncio muy importante. El próximo domingo estamos contando de que por las oraciones ya el paro va a terminar, ¿no? Y vamos a estar el próximo domingo ya en vivo. Por la noche se va a realizar una asamblea de todos los miembros, ¿no? Y también asistentes fieles de nuestra iglesia. El propósito es ir culminando este año, hacer en parte una evaluación, pero sobre todo mirar hacia adelante lo que el Señor pone, fortalecer los corazones y de una manera especial también queremos involucrar a tanta gente nueva que ha llegado y que quizás por diferentes razones no hemos tenido ese tiempo de darle ese calor, ese cariño como iglesia, por todas las cosas que estamos viviendo, pero que el Señor nos está guiando a través de ellas. Así que próximo domingo a las 7 de la noche vamos a tener una asamblea con todos los miembros y asistentes fieles de la iglesia, ¿ya? Y un último anuncio. Del 25 al 27 de este mes se va a llevar a cabo el campamento de Bienvenido a Casa. Estamos ampliando la invitación, no solamente a las 3 o 4 generaciones que les tocaba ir y que por diferentes motivos se fue suspendiendo este retiro, sino a todo hermano que quiera participar en este tiempo y tener algo diferente, un tiempo de comunión, un tiempo de más esparcimiento con la naturaleza, de tener ese momento que nos hace falta de comunión con toda la iglesia. Y estamos apuntando a que los temas que se van a dar, si bien son los temas de Bienvenido a Casa, pero vamos a ampliarlos y modificarlos para que podamos abarcar a toda la iglesia, de tal manera que si usted ya ha ido 2 o 3 veces a Bienvenido a Casa, encuentre algo nuevo a través de los mensajes y sobre todo a través de la comunión pueda disfrutar. Creo que lo necesitamos, creo que nos va a hacer bien ese tiempo, así que invitamos en realidad esta vez a todos a que podamos participar del campamento de Bienvenido a Casa. Ahora sí, el mensaje quiero que se ponga de pie, por favor. Y antes de orar, quiero pedirles un gran favor. Vamos a priorizar en esta mañana la transmisión, porque hay varias familias que nos están viendo por la internet. Visualmente me ayuda mucho si puedo enfocar mi mirada más hacia adelante. Así que voy a pedirles que por favor tratemos de llenar los asientos de en medio, ¿ya? De esa manera, salvo que usted no quiera que lo mire, digamos, ¿no? Pero yo quiero mirarlo a usted. Así que hagamos una cosa, los de los extremos, vengámonos un poquito más al medio, tratemos de llenar exactamente. Lo han agarrado bien. De esa manera puedo dirigirme a ustedes, no estoy con la pena de estar allá, y priorizamos el contacto visual con la transmisión. Seguimos de pie y oramos, ¿ya? Amado Padre Celestial, gracias por esta mañana. Gracias porque a pesar de las dificultades, Señor, para poder estar acá, hay, Señor, ese anhelo y ese deseo de adorarle, de disfrutar de la comunión y también escuchar su palabra. Su palabra nunca vuelve vacía. Ponemos, Señor, este lugar y sobre todo cada corazón que nos escucha por la transmisión, bajo su completa autoridad, Señor,
No solamente los gobernantes necesitan ser, Señor, tocados por su Espíritu Santo. Nosotros como iglesia lo necesitamos y más que nunca, Señor. Toque nuestros corazones, avívelos, Señor. Denos una nueva visión de usted, Señor, de nuestro rol aquí en la tierra, Señor, de nuestro papel como adoradores y servidores suyos, Señor, y que este tiempo sea de mucha bendición. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, por favor. Quiero que como buen cristiano evangélico memorice rápidamente algunos datos históricos que vamos a dar. Y quiero ser breve porque de pronto me pongo histórico también yo y ahí va a ser grave la cosa para todos, ¿no? Pero básicamente 3 épocas, año 1300, 1400 y 1500. No soy detallista porque sé que no se lo va a memorizar, pero estamos ahí, ¿no? 1300, 1400 y 1500, ya esos 3 siglos. ¿Qué pasó en el 1300? Hubo un señor, un Juan, ¿no? Y de paso son 2 Juanes que vamos a ver ahora, ¿no? Un señor Juan o John Wycliffe. ¿Quién era John Wycliffe? John Wycliffe era un profesor, un erudito en la Biblia. Y él leyendo la Biblia, y hay que hacer un poquito de ambiente, estamos en la época medieval. La época medieval tuvo su apogeo más o menos por el 1200, los cruzados, los caballeros y los reyes y todas esas cosas, ¿no? Que a veces nos gusta ver en películas. Estaba en su apogeo la Edad Media, la Edad medieval, y en ese tiempo la Biblia, solamente habían algunas Biblias copiadas a mano, porque no había imprenta, que estaban en algunas capillas de la iglesia medieval de la época. Estaban escritas en latín, de tal manera que aunque usted se hubiese atrevido a ir al púlpito, no hubiese entendido nada. No estaban en alemán, ni en inglés, ni en español. Aparte de eso, estaba encadenada la Biblia al púlpito para que no se la roben. Pero literalmente la Biblia estaba encadenada. ¿Me entiende lo que le digo? ¿No? En ese tiempo, todos los historiadores coinciden de que la Iglesia Católica medieval necesitaba urgentemente una renovación. La corrupción, los problemas, las peleas por el poder, a veces 2 o 3 papas simultáneamente gobernando, los escándalos que habían, era complicado, ¿no? Por otro lado, uno podía conseguir un puesto de arzobispo, un puesto de cardenal, pero a través de una fuerte suma de dinero que había que pagar. A eso se le llamaba la simonía. Y la última novedad era de que usted podía comprar por unos pocos centavos o el dinero que se manejaba en cada región, un documento que usted lo pagaba y ese documento le aseguraba que cuando usted muera y vaya al purgatorio, ¿no? A través de ese documento usted podía reducir su tiempo en el purgatorio, directamente salir de él. Era una forma práctica. No daba la salvación porque, eso hay que reconocerlo, en la teología de la iglesia medieval la salvación no solamente la daba a Dios, pero sí le permitía cortar el tiempo del purgatorio. ¿Me entiende? Entonces usted compraba su documento y por último podía comprar ese documento en favor de sus tíos que estaban en el purgatorio, de sus hijos para cuando se mueran, y se vendían como pan caliente, ¿no? Y en los púlpitos no se abría la Biblia, sino solamente se daban comentarios y criterios, ¿no?, que la iglesia medieval emitía. En ese contexto, Wycliffe se atreve a traducir a mano la Biblia en lenguaje inglés y forma un equipo de estudiantes que le ayudan a copiar manualmente la Biblia y empiezan a distribuirla. Piense que son Biblias copiadas a mano, ya, a mano. Muchos de sus discípulos murieron quemados en la hoguera, porque aparte de eso había lo que se llamaba la Inquisición. El objetivo de la Inquisición era mantener pura a la iglesia, libre de toda herejía. Y se consideraba una herejía que alguien lea la Biblia en su propio idioma o que alguien tenga una Biblia. La Biblia era solamente para que los eruditos la puedan acceder y explicarla. El pueblo común no tenía acceso a ella. Muchos discípulos de Wycliffe murieron en la hoguera, pero Dios preservó la vida de él y John murió de muerte natural. 100 años más tarde, alguien es impactado por los escritos de Wycliffe, ¿no? Se llama Juan Hus, en el año 1400. Juan Hus es un profesor en Praga que él enseña la Biblia.
Y influenciado por Wycliffe, él empieza a refutar algunas cosas básicas de la iglesia medieval de la época. Y muchos alumnos empezaron a abrir los ojos a la realidad de lo que la palabra de Dios decía. Y empezó a haber un movimiento en Praga. Desde el Vaticano mandan un veto donde dicen todos los sacerdotes en Praga van a ser retirados y no se administra ni un sacramento a ninguna persona en Praga. En ese tiempo había la idea de que si nadie podía administrar los sacramentos, usted se iba al infierno si se moría sin la extrema unción. Era básicamente decirles, están expuestos a infierno. Entonces rápidamente lo hicieron correr a Juan Hus y él siguió desde la clandestinidad haciendo sus escritos. Le pidieron por favor que vaya a Londres, ¿no?, para explicar su situación y le prometieron un salvoconducto. Pero en realidad el propósito era hacerle cambiar de opinión. Él no se retractó, mantuvo hasta lo último. Ahora, quiero que piense, usted ha sido un profesor renombradísimo y respetadísimo por la iglesia medieval, pero por las cosas que usted enseña, ahora lo están acusando de herejía y le dicen que lo van a quemar vivo. ¿Qué haría usted? Nos cuesta tomar una bicicleta para venir a la iglesia. A veces nos da flojera conectar la transmisión. Pero aquí estamos hablando de alguien que va a ser asesinado por su fe en Cristo. Juan Hus dijo, y cito textualmente, Dios es mi testigo que toda la evidencia contra mí es falsa. Nunca he enseñado y predicado sino con la intención de ganar hombres para que sean salvos de sus pecados. Basado en la verdad del Evangelio, he escrito, enseñado y predicado, y hoy con gusto muero. Ahora, en idioma checo, idioma original de Juan Hus, la palabra Hus significa ganso, ¿ya? O se escucha como ganso. Y usted sabe qué es un ganso, es un ave, ¿no es cierto? Un ave de corral. Bueno, entonces era Juan el ganso, ¿no? Y al momento de morir, él lanza una profecía. Y eso me llama la atención. Él dice algo que va a ocurrir en 100 años más. Dice él lo siguiente, ustedes pueden cocinar a este ganso, pero después de mí, estamos en el año 1415, el sínodo o el concilio de Constanza. En 100 años se levantará un cisne y a ese ustedes no podrán silenciarlo. Fueron sus últimas palabras y junto con sus libros lo quemaron a Juan Hus en el año 1415. 102 años después, coincidentemente con la última declaración de Juan Hus, un monje agustino llamado Martín Lutero, que estaba en contra de muchas de las cosas erróneas en la iglesia medieval y también de los abusos, él reclama y pone de manifiesto sus escritos. Esto pasó un 31 de octubre del año 1517 en la capilla de Wittenberg, la capilla Todos Santos, mejor dicho, no me acuerdo si el lugar exactamente, pero en la capilla de Todos Santos donde él enseñaba, creo que es de Wittenberg. Entonces él clava 95 declaraciones, muchas de ellas refutando y poniendo en tela de juicio las enseñanzas de la iglesia medieval de la época. Ahora es interesante porque ocurrió 102 años después de Juan Hus. Martín Lutero dijo acerca de Juan Hus, Juan Hus profetizó acerca de mí cuando escribió desde la prisión. Creo que él dijo esto desde su prisión antes que lo llevaran a la muerte. Quizás ellos estaban rostizando un ganso, pero que en 100 años escucharán a un cisne cantar, y así es, si es que la voluntad de Dios lo permite. Y no lo pudieron rostizar a Martín Lutero. Fue salvado por la mano de Dios, pero lo que él hizo, el pararse delante de la iglesia y decir esto es incorrecto y no me voy a retractar de lo que dice la palabra del Señor, causó una revolución que afectó la historia, afectó la política, afectó las ciencias, el arte, afectó todo, y el mundo occidental fue completamente transformado. Inclusive hoy, profesores de historia ateos reconocen que Martín Lutero hizo algo muy, muy grande. Y a eso se le llama la Reforma. Ahora, ¿por qué deberíamos hablar de la Reforma? Quiero que agarre su Biblia. ¿Le gusta su Biblia? Está en castellano, ¿no es cierto?
Y si usted fuera chino, estaría en chino. Bueno, ese es un efecto de la reforma. Sin la reforma, la iglesia seguiría encadenada a los púlpitos en idioma latín. Así que si usted disfruta de su Biblia todos los días, disfrute de la reforma, porque ese es un efecto de la reforma. Otras cosas. ¿Quiénes están contentos de que pueden tener libertad de culto y decir lo que piensan y lo que quieren sin que haya ninguna organización que les impida expresar sus sentimientos y venir libremente a adorar? ¿Todos disfrutamos de esa libertad? Aunque sea en bicicleta, claro que sí. Bueno, ese es un efecto de la reforma. La reforma sentó las bases para tener la libertad religiosa y para poder usar la razón. Y eso fue el origen también del humanismo, que muchos elogian como algo muy importante. Ahora, por otro lado, quizás este efecto de la reforma no le emocione mucho, pero ¿cuántos de ustedes están contentos de que su pastor sea un hombre casado? Yo no sé si a usted le emociona eso, pero a mí sí me emociona. Me emociona porque gracias a la reforma, hoy puedo servir al Señor al frente de una iglesia casado con mi preciosa esposa, con Francis. Ese es un efecto de la reforma. ¿Cuántos están contentos de que cada domingo se abre la Biblia acá y se habla acerca de la Biblia y se predica la Biblia y se predica el Evangelio? ¿Cuántos están contentos con eso? Bueno, celébrelo, es un efecto de la reforma, ¿entiende? Exactamente. Bien, damos gracias al Señor y no estamos aquí para poner nuestro punto de anclaje en el año 1517. Nuestro punto de referencia es la palabra del Señor y la Biblia, pero estamos honrando lo que Dios hizo a través de personas que dieron su vida, dieron su sangre para que usted tenga esa libertad de escuchar la palabra en su propio idioma, escuchar el Evangelio claramente y disfrutar de una relación con el Señor. Yo en esta mañana quiero hablarle de que a partir de la reforma, no es que se inventaron porque estuvieron desde el comienzo de la iglesia durante 2000 años, pero se clarificaron 5 conceptos. Y estos 5 conceptos hacen la diferencia entre ser un evangélico y ser de cualquier otra religión. Y a medida que los vayamos viendo, usted se podrá hacer un autoexamen y ver si realmente usted cree en estas 5 cosas que por la reforma se hicieron claras y las personas que creyeron en ellas las defendieron. Hoy se las conoce como los cristianos y quizás los cristianos evangélicos. ¿Por qué no protestantes? Porque eso es otro asunto de la historia, tiene que ver con unos príncipes del Imperio Sacro, Imperio Romano, que fueron a reclamarle al emperador Carlos V y otras cosas más, por eso le llamaban los protestantes a esos reyes, ¿no? Pero más que protestantes, cristianos evangélicos. Y en esta mañana usted sabrá si es un cristiano evangélico y por otro lado también sabrá decirle a alguien, oye, ¿y ustedes los cristianos evangélicos qué creen? Y usted va a decir, estas 5 cositas son importantes. ¿Le parece? Vamos con la primera y la primera se llama sola escritura. Sola escritura. Fue una de las declaraciones más importantes de la reforma, pero que viene dándose a través de 2000 años. ¿Qué significa eso? Le voy a preguntar algo para que me entienda. ¿Cómo usted decide si es bueno celebrar Halloween o no es bueno? ¿Cómo usted decide si es correcto celebrar Navidad? ¿Cómo usted decide si en Semana Santa hay que comer carne o no hay que comer carne? ¿O qué hace usted para decidir acerca de temas como el aborto, el feminismo y tantas otras corrientes que hay? ¿A qué acude usted para saber eso? Todo se investiga. Ah, muy bien, gracias hermano Rafael. Nosotros los cristianos evangélicos nos hemos colocado debajo de las Escrituras. Y todo asunto de fe, práctica y doctrina se define a través de lo que dice las Escrituras, no lo que dice la comunidad cristiana Esperanza Viva. Más bien usted tiene que venir con su Biblia y ver si el hermano David no se está desviando de la doctrina. No es cierto, y ese es el desafío que lanzamos a todos. Revise si estamos yendo o no fuera de lo que Dios dice. Ahora, esta declaración de sola escritura afirma que la Biblia es la palabra final, contundente, para definir qué debe creer y qué debe hacer el cristiano. Cualquier otro escrito, opinión, tradición, oral, comentario, libro de teología está por debajo de la Biblia. Puede ser útil, pero no es determinante, ¿no? Ahora,
quiero citar brevemente, porque estamos contra el tiempo. Realmente cada sola podría ocupar una predicación completa, pero vamos a tratar de hacer un resumen. En 2 de Pedro 1, 18 al 21, Pedro está hablando acerca de unas visiones que él tuvo cuando era apóstol de Cristo y vio esa voz que hablaba y vio la transfiguración. Para todos aquellos que dicen, yo tuve un sueño y tuve una revelación. Y Pedro dice, bueno, hablando de revelaciones, yo como apóstol tuve unas muy buenas, ¿no? Pero quiero decirles algo, no me baso en eso, prefiero basarme en las Escrituras para tomar mis decisiones, ¿no? La palabra que él utiliza aquí es la profecía. Y leo textualmente el versículo 20 o versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Qué lindo, vio la visión. Pero tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y versículo 21 dice algo que es importante, porque nunca la profecía, habla de la Biblia, fue traída por voluntad humana, y este es un precepto que nosotros sostenemos, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero la Biblia la escribieron hombres, es cierto, ¿no? Pero la escribieron hombres inspirados por el Espíritu Santo, de tal manera que nosotros afirmamos que la Biblia es libre de errores y podemos poner nuestra fe y confianza en lo que ella dice en cuanto a qué creer y cómo decidir las cosas en nuestra vida. El mismo apóstol Pedro, más adelante en 2 de Pedro 3, del 15 al 16, lo comento simplemente, él habla de las Escrituras, y en ese tiempo, ¿cuáles eran las Escrituras en el tiempo de Pedro? El Antiguo Testamento, ¿no? Pero es interesante que él habla de que las enseñanzas de Pablo son escrituras también, ¿no? Dice, él dice, algunas difíciles de entender de las cosas que escribe Pablo, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Y es interesante que coloca las enseñanzas de Pablo en este texto a la par de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Muy pronto, hasta el año 300 después de Cristo, la iglesia reconoció cuáles eran los libros sagrados y reconoció 27 de ellos. Pablo dice en otra parte, y con esto terminamos esta parte escritural, en 2 de Timoteo 3, 16 al 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, algunas veces los políticos dicen, estamos bajo el imperio de la ley. Bueno, nosotros los cristianos evangélicos estamos bajo el imperio de la palabra de Dios. Ella es la que guía nuestras decisiones. Bueno, quiero quitar algunos malos entendidos. Hay un político en nuestro medio muy, muy querido por el departamento, también muy odiado por otros, que se caracterizó en cierta época parecida a esta, en hacer un énfasis en la importancia de que la palabra del Señor esté en el palacio de gobierno, ¿no? Y fue algo muy espectacular eso, ¿no? Pero cuando ya le tocó en una entrevista que le hicieron, le pasaron la Biblia y le dijeron, a ver, señale un versículo favorito. Y ahí comenzaron los problemas. Ahora, ¿me entiende que uno puede tener una postura pública? Es importante la Biblia, pero en la práctica no conocerla. Eso es algo que le pasa a muchos, no solamente a él, sino a muchos cristianos evangélicos. Quiero decirle, y voy a ser un poquito duro, de que usted no cree que la Biblia sea esa autoridad final si en primer lugar no está seguro o segura de que esto sea la verdad. Si le preguntara, ¿esto es la verdad? No si contiene la verdad, sino si la Biblia es la verdad. Y usted dice, no sé, usted no es un cristiano evangélico. ¿Me entiende? El cristiano evangélico dice, es la verdad. Segunda, usted no es un cristiano evangélico ni está bajo la autoridad de la Biblia si coloca la Biblia a nivel de otros libros de teología, de enseñanza. Pueden ser muy buenos, pero si lo pone a la par, hay otros libros, o hay la tradición, o hay el libro del Mormón, o hay las no sé qué cuántos, y lo pone al nivel de la Biblia, usted no es un cristiano evangélico. El cristiano evangélico coloca todo debajo de la autoridad de la Biblia. Usted no está bajo la autoridad de la Biblia
si coloca a la Biblia junto a las opiniones de otras religiones. Usted puede decir, sí, yo creo en la Biblia, pero también creo que estas otras religiones tienen la verdad. Usted no es un cristiano, ni tampoco está bajo la autoridad de la Biblia. Permítame decírselo. Y finalmente, usted no está bajo la autoridad de la Biblia si no dedica tiempo, aunque sea poquito cada día, a conocerla. Usted puede decir, sí, yo creo en la Biblia, pero por ahí le hago pasar calores y le hago una preguntita, ¿entiende? Porque usted no está dedicando tiempo. No puedo decir creo en la Biblia si no conozco mi Biblia. Entonces, una cosa importante como cristianos es estudiar cada día la palabra del Señor. Bueno, ahí terminamos esta parte, hay mucho más, ¿no? Una vez tuve que traer este tema a un grupo, unas conferencias donde eran las 5 solas y estuve con esta sola más o menos unos 55 minutos, así que vamos a detenernos ahí, pero quedamos con la idea de que la primera sola es de que sola escritura, la autoridad es la palabra final para definir qué creo y qué hago en mi vida personal, ¿no? Y estoy bajo la autoridad de la palabra. Las siguientes 3 solas van a ir juntitas porque están conectadas una con la otra. Y para poder llegar a esas otras 3 solas, ya que hemos dicho, y creo que la mayoría estamos de acuerdo, ¿cuántos creen de que esta es nuestra autoridad final y es nuestra regla de fe, práctica y doctrina en todo asuntos de creer y de practicar la vida cristiana? ¿Cuántos están seguros de eso? A ver, quiero conocer al rebaño. Amén. Bueno, ya que hemos dicho de que sí, pues hay un versículo en Hebreos 9:27 que es muy duro. Dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, ¿qué viene? El juicio. Literalmente este versículo lo que está diciendo en complemento con otros textos de la Biblia, que un día usted va a morir, eso lo sabemos todos, pero luego le viene el juicio. Y ese juicio va a ser entre Dios como juez y usted como persona que está frente al juicio compareciendo. Ahora, en ese juicio no se le va a permitir decir una sola palabra. Toda boca será cerrada ante el juez. Usted no va a poder argumentar nada, ¿no? El juez, que es Dios, simplemente va a mostrar los hechos, se va a remitir a los hechos. Seguramente en su interior usted dice, bueno, podré decirle que iba a la iglesia, a la comunidad Esperanza Viva, leía mi Biblia, hacía mi devocional y hacía muchas cosas lindas y hermosas y era una persona buena, ¿no? En su manera de pensar. Pero lo interesante del caso es que Dios, seguramente a Él le agrada que las personas intenten hacer las cosas bien. Lo vemos con Cornelio, ¿no? Pero lo que se va a sacar en ese juicio son sus pecados. Ese es el punto. No se va a hablar nada de sus cosas buenas. ¿Por qué? Porque nadie va a un juicio por las cosas buenas que ha hecho. ¿Escuchó usted aquí en nuestro juzgado? Citaron al ciudadano Pérez para que comparezca las cosas buenas que hizo en la sociedad cruceña. No. Cuando uno va a un juzgado, se presupone de culpabilidad por un delito que se le están imputando, ¿no es cierto? Lo mismo, esa es la justicia, es en todas partes igual. Usted va a llegar allá porque tiene una acusación seria de los pecados que ha cometido. Ahora, Dios va a empezar a enumerar todos sus pecados. Y ahí van a estar sus pecados presentes. Y la palabra del Señor dice que el alma que pecare esa morirá. Le hago una pregunta, ¿cómo va a enfrentar usted ese juicio? ¿Están ahí sus pecados? Y no solamente los pecados que hemos cometido, sino la vida de pecador que hemos llevado. ¿Sabe cuál es el pecado más grande? No es matar, robar o mentir. Es la actitud de indiferencia hacia Dios. La actitud de indiferencia hacia Dios, para quien fuimos creados y por quien fuimos creados, el tomar esa decisión de Dios arriba en el cielo, pero yo manejo mi vida e incluso creo en Dios a mi manera. Esa actitud es el peor pecado, porque eso nos lleva a los otros pecados. El sacar de la ecuación a Dios en nuestras vidas y vivir de lunes a viernes o hasta domingo a la mañana como si Dios no existiera y solamente acordarnos de algo religioso el domingo por la mañana. Ese va a ser un pecado terrible en el cual todos hemos caído. ¿Cómo lo soluciona? ¿Qué va a hacer en ese momento usted cuando se encuentre frente a un Dios que correctamente está indignado por todos los pecados que usted ha cometido y ahí están sus pecados? ¿Qué va a argumentar a su favor? No se trata de lo bueno que hizo aquí en la tierra, que inclusive eso bueno tiene sus bemoles, ¿no es cierto? Ahora, hay 2 maneras de manejarlo. Evadir el problema
o enfrentar el problema? Para evadir el problema, muchas personas dicen, no creo que eso sea tan así. Muerto el perro, se acabó la rabia. No va a pasar nada, pero usted no es un perro, es un ser humano. Tiene un alma eterna, ¿me entiende? Ese es el problema. La otra es minimizarlo. La verdad es que se ve complicado, pero ya veré qué hacer en ese momento. Minimizar el problema. Ninguna de las dos es una respuesta seria. La otra sería enfrentarlo. Y para enfrentarlo usted tiene dos caminos. El camino del esfuerzo propio, el esfuerzo humano, o el camino de la gracia de Dios. El camino del esfuerzo humano básicamente se basa en tres cosas. Y esto fue lo que enfrentaron los reformadores. Los reformadores se dieron cuenta de que en ese tiempo la enseñanza que se daba públicamente y también a través de las enseñanzas del catecismo era la siguiente. Si quieres estar bien con Dios, necesitas por lo menos tres cositas. Uno, una iglesia que te conecte con Dios. La iglesia es tu madre que vela por ti. Y la iglesia va a hacer todo lo necesario para que tú tengas un chance de llegar al cielo de una u otra manera. La segunda cosa que decía la iglesia, depende de tus méritos. Depende de cuán bien te portes. Los que se porten mejor, Papá Noel les trae regalo. ¿Me entiendes? Esa era la enseñanza básicamente. Y en tercer lugar, para obtener méritos, debes llenarte de buenas obras y hacer todo lo que te decimos. Entonces, básicamente la receta del esfuerzo humano era, necesitas una organización religiosa que te salve, necesitas dentro de esa organización hacer méritos y cumplir buenas obras, y si todo va bien, en el peor de los casos irás al purgatorio, o si no, vas directamente al cielo si eres un santo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando el hombre se enfrente con un Dios airado por los pecados que ha cometido, ninguna iglesia, ninguna buena obra podrá salvarle. ¿Y qué mérito podemos tener si somos pecadores empedernidos desde que tenemos uso de razón? ¿Quién puede decir, tengo méritos? Sí hacemos algunas cosas buenas y no pecamos demasiado, quizás porque no hayan oportunidades de hacerlo secretamente. Pero finalmente somos pecadores. No hay ningún mérito que podamos mostrar. Entonces, usted puede agarrarse de una religión, la Comunidad Cristiana Esperanza Viva, leer la Biblia, entrar al grupo de oración, tratar de hacer un ministerio, aportar, etcétera. ¿De qué sirve eso? Es bueno, pero para salvación, para ese momento cuando usted esté frente a Dios no sirve de nada. No cuenta. Porque lo que cuenta ahí son sus pecados y tiene que solucionar sus delitos. Porque uno va a un juicio para solucionar sus delitos, no las cosas buenas que hizo, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer con sus pecados? Sacar a la Comunidad Esperanza Viva como un aval para decir, yo iba a la comunidad, eso no soluciona el pecado. Sacar sus méritos, ¿cuáles? Sus buenas obras. De hecho, que el problema no es que tengamos buenas obras, sino que nos hemos llenado de malas obras que nacen en un mal corazón. Se dará cuenta que el camino de la religión, las buenas obras y el mérito propio no funciona. Frente a eso, la palabra del Señor durante 2 milenios enseñó el otro camino. Y ese camino es el camino de la gracia de Dios. Y si usted realmente está entendiendo lo que estamos diciendo, usted entenderá que este es el mejor camino. Y aquí viene la segunda sola. Usted va a entender mejor este camino de la gracia de Dios entendiendo estas tres solas, ¿no? Solo Cristo, solo gracia y solo por la fe. Solo Cristo versus por encima de cualquier religión, por encima de cualquier intermediario humano. Solo por gracia en vez de mi mérito propio. Y solo por fe en vez de mis buenas obras. ¿Entiende? Con eso en mente y teniendo ya el cuadro general, entremos un poquito a cada uno. Solo Cristo. Si yo quiero ir a ver al presidente Arce y él no me conoce, pues no me va a recibir, ¿no es cierto? O un ministro o un senador de nuestro país. No me van a recibir porque no me conocen. ¿Qué necesito para poder ver al gobernador? También puede ser. ¿Qué necesito? Hacerse amigo de la secretaria, tener una muñeca. Necesito un intermediario, porque entiendo que yo como tal no puedo acercarme directamente ante esa autoridad. Y para poder conectarme con Dios, yo necesito un intermediario.
Ahora tengo que elegir cuál. La religión, los santos, la venerable madre del Señor Jesús, ¿o quién? El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene, interesante que no dice va, sino dice viene al Padre, sino por medio de mí, por mí. Hay varios textos en la Biblia que afirman lo mismo. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y luego dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y usted dirá, pero ¿por qué solo Jesús si hay tantas personas buenas? Primero, porque el Señor lo dijo, no hay nadie bueno. Aún las mejores personas han tenido sus pecados. ¿Y sabe qué? Solamente hay un santo, un justo y el Señor Jesús. Pero hay algo más. Y usted conoce esta parte porque sé que usted ha escuchado desde este púlpito innumerables de veces el mismo mensaje. Ante la imposibilidad de utilizar una religión, una organización eclesiástica o un hombre santo, entre comillas, para llegar a ese Dios, Dios decide venir a este mundo, nace en un pesebre, se hace hombre, Dios hombre, y Él vive una vida perfecta que yo no podía vivir y me la regala a mí. Mi vida perfecta te la doy, me dice Dios. Ahora tú tienes el manto de mi justicia. Luego Él decide voluntariamente ir a la cruz a morir por mis pecados. El problema cuando usted esté frente a Dios son sus pecados, ¿no es cierto? Ese es el problema principal, porque nadie va a un juicio excepto porque se presume de culpabilidad. ¿Qué hace con sus pecados? Cristo llevó el pecado del mundo. Por eso, ¿por qué nadie más que Jesucristo? Porque solamente uno era santo y murió por los pecadores. Y es por eso que esta sola dice, solamente Cristo puede ayudar al hombre a solucionar el problema de su pecado. Y solo Cristo es el único camino para llegar a Dios. Cualquier otro camino, medio, religión o institución queda excluido, incluyendo a la comunidad cristiana Esperanza Viva. Usted no necesita la comunidad Esperanza Viva, no necesita a un pastor o un sacerdote, no necesita a un hombre que tenga alguna reputación espiritual para acercarse a Dios, pero sí necesita un intermediario. Pero el único calificado que reúne todas las condiciones es Cristo. ¿Los evangélicos vamos directamente a Dios? No, vamos por medio de Jesucristo. También nosotros necesitamos un intermediario. Nada más que nuestro intermediario es el mismo Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. La tercera sola, solo por gracia. Y se entiende mejor este solo por gracia en vez de tus méritos. En toda religión se enseña que tienes que hacer méritos delante de Dios. Tienes que lograrte un nombre. Tienes que hacer de que realmente te destaques. Bajo esa perspectiva, en cualquier religión del mundo, los que técnicamente e hipotéticamente se deberían salvar son los que asisten a todas las reuniones, cumplen con todos los sacramentos, leyes o reglas que tenga esa iglesia y tratan de hacer las buenas obras. Si la salvación fuera por mérito propio, están fregados todos los que están en las drogas, los políticos mentirosos, están fregados todos los que trafican, están fregados todos los que están haciendo cosas malas. No habría ninguna respuesta para ello. Lo interesante es que el Señor dijo, no he venido a salvar a justos, sino a pecadores. ¿Quiere que el Señor los salve? Diga, yo soy pecador. Me declaro pecador. Porque Dios no salva a nadie que se cree justo. Salva a aquellos que se reconocen pecadores. Y en el texto que fue leído en esta mañana, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, esta sola dice, la salvación es un regalo de Dios. Por lo tanto, es algo que el pecador recibe inmerecidamente por los méritos que Cristo alcanzó mediante su vida, su muerte y su resurrección. Recordemos que el camino del esfuerzo propio, que es una forma loable de tratar de encarar el problema, y yo lo valoro más que aquel que lo ignora o lo minimiza, pero el problema es que
esta manera de pensar del esfuerzo propio te dice, tienes que buscarte una buena religión, tienes que logrártelo a través de tus méritos y tienes que hacer muchas buenas obras. Frente a esa posición que la palabra de Dios, nuestra autoridad, refuta, nos damos cuenta de que no hay ninguna institución, solo Cristo. En segundo lugar, no hay ningún mérito que yo pueda mostrar delante de Dios. Mas Dios dice, estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida. ¿Qué mérito puede tener un muerto? Ninguno. Los muertos no tienen mérito. Y delante de Dios un hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Solamente es la gracia de Dios. Es por eso que dice, acuérdense ustedes que estaban bajo la potestad de Satanás, lo que yo era hermano, bajo la potestad del príncipe de este mundo, y erais hijos de ira, hijos de desobediencia, haciendo la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos, etcétera, etcétera. Pero luego en el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor que nos amó, estando aún muertos en nuestros delitos y pecados, nos resucitó juntamente con Cristo, solo Cristo. No la iglesia evangélica, solo Cristo. Entonces, y más abajo dice, porque por gracia soy salvo. Y esto no es de vosotros, lo aclara. No hay nada que pueda mostrar. Usted pensará, el hermano David, se lo ve bien bonito ahí al frente, ¿no? ¿Cómo será? Es un pecador. A algunos hermanos les cuesta entender esta verdad. Es un pecador, sin mérito. El único mérito es el mérito de Cristo. ¿Me entiende? Entonces, no es por mérito propio, es por gracia, sola gracia. Y la cuarta sola complementa este sentido, solo por la fe. Esto responde a la pregunta, ok, entendí de que estoy con un serio problema delante de un Dios justo siendo pecador, que un día me presentaré delante de Él. Entendí que solo Cristo es el único intermediario y que solo es por gracia y no por ningún mérito propio. Pero ya en la práctica, ¿qué tengo que hacer para alcanzar todo eso? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, qué interesante lo que enfatiza el apóstol Pablo en el versículo siguiente. No por obras. Fe versus obras. La religión dice, haz muchas buenas obras para ser salvo. En el mejor de los casos dice, sí eres salvo por medio de la obra de Cristo y tus buenas obras. Las dos van juntas. Falso. Solo la fe. Solo la fe. Y las buenas obras, las buenas obras son un efecto de la fe. Dice que somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para. No somos salvos por las obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Las obras son un efecto, así como puedo ver la luz porque hay energía eléctrica y ese ventilador se mueve. De la misma manera las personas pueden ver que soy salvo porque a través de mis obras demuestro mi fe puesta en Cristo Jesús. Cruzaba problemas un predicador con una señora, esto lo conté en alguna ocasión, porque ella tenía en su mente metida de que sí, Cristo vino a salvarme, Él es mi Salvador, y sí, no es la iglesia, es Cristo, y sí es por su gracia, yo soy pecadora, pero aún así sentía que tenía que hacer algo para poder salvarse. Parece que ella sentía que tenía que levantarse y arreglar un problema con una persona con la cual estaba peleando. Así ella decía, cuando arregle mi problema con esa persona, recién voy a poder venir delante de Dios. ¿Cuál era la falla? Era bueno que arregle su problema, hay que hacerlo. Pero si ella pensaba que era un requisito para poder ser salva, lo que ella estaba diciendo es que le faltaba una obra, ¿no es cierto? El predicador muy sabiamente estaba sentado y ella estaba sentada allá y le dice, señora, ¿qué le falta? No sé, dice, no sé qué me falta. Quiero que por favor no se mueva y solamente mueva el dedo meñique. Bueno, y ella mueve su dedo meñique. ¿Cuánto le costó hacer ese movimiento? Nada, dice, no fue nada. Si tuviese que hacer solamente esto para ser salva, ya estaría siendo salva por obras. Lo único que puede hacer es quedarse quietita, no mover un solo dedo, mirar la cruz de Cristo y decir, Señor, confío en eso, nada más. Y ni siquiera decirlo, confiar. Porque no somos salvos por las palabras, sino por la fe. Y la fe es un acto de estar ahí quietito mirando y decir, confío. La fe. Y eso
Nos cuesta entender, porque siempre tendemos a hacer algo, pero como claramente lo hemos visto, por gracia soy salvo, por medio de la fe. La fe es el brazo que me permite alcanzar ese regalo precioso. Y eso, todo ese conjunto de cosas, no es de nosotros, sino es un don de Dios. Porque ni siquiera puedo decir que creí en el Señor porque era más inteligente que los demás. Creí porque su gracia me alcanzó. ¿Me entiendes? Entonces, solo Escritura, solo Cristo, solo por gracia sin méritos humanos, solo por la fe sin hacer ninguna buena obra. Y se nos acabó el tiempo y terminamos con la última sola. Solo para la gloria de Dios. En la época medieval de los reformadores se daba mucho énfasis al honor, como el tema era alcanzar méritos y hacer buenas obras mediante una religión. Entonces los que hacían más obras y tenían más méritos, wow, miren esa persona, todo lo que ha hecho. Se exaltaban mucho nombres de personas, jerarquías, puestos eclesiásticos, logros alcanzados. Inclusive si un hombre iba en las guerras de los cruzados y mataba a muchos moros y musulmanes para recuperar territorio santo, ese hombre era meritorio y ese hombre era renombrado y había alcanzado la salvación con su espada. Se creía en eso. En medio de ese contexto se levanta un sentir en medio de los reformadores. El mismo sentir de Pablo, de Pedro, de los apóstoles, de todos los santos del Nuevo Testamento. No. Aquí la gloria no es para el hombre. Todos somos pecadores. A los pies de la cruz no hay niveles. No hay un nivel, no hay gradas. Todos estamos al mismo nivel. El único santo al cual adoramos es a Dios por medio de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, la Santa Trinidad. Y entonces se determinó que solo para Dios la gloria. Es por eso que rehuimos ensalzar los nombres de los reformadores. Sí, reconocemos y agradecemos. Este día, lunes, que era feriado, mi hija que estuvo estudiando en sociales todos estos temas de la reforma, quiero ver la película. Y nos sentamos con toda la familia, con nachos y pipocas a ver Martín Lutero. Al terminar teníamos un sentimiento ahogado de emoción de ver cómo Dios utilizó a estas personas. Pero detrás de todos ellos simplemente es la gracia de Dios a quien le damos toda la honra y toda la gloria. Mis queridos hermanos, que tengamos una Biblia en nuestro idioma, que se predique el Evangelio, que tengamos la libertad de hablar de Cristo. No costó una venida en bicicleta o a pie a la iglesia. Costó sangre. De personas muy valientes que ante la muerte dijeron, voy a morir. Lo hago por Cristo y no renuncio a mi fe. Hoy vivimos en otro contexto, con otras amenazas. Tenemos nuestros problemas y los estamos atravesando. La pregunta es que más que gritar por un paro cívico, por un cerco a Santa Cruz, todo tiene su lugar indudablemente. Estamos dispuestos a hacer lo mismo y dar nuestras vidas por la sola Escritura, por solo Cristo, solo por la fe, solo por gracia y solo para la gloria del Señor. ¿Qué tanto nos cuesta esta libertad de poder abrir la Biblia y leerla? Quiero, hermano, que nos desafiemos en esta mañana. Fue el 31 de octubre, hace 5 o 6 días atrás, la celebración de los 505 años. Pero creo que ellos nos han dejado la posta para que nosotros firmemente vamos adelante y podamos decir a todos, esto es lo que creemos, y poder decirlo de una manera sintética. ¿Se animan a decirlo? Sola Escritura, solo por gracia, solo por la fe y solo para la gloria de Dios. Eso resume lo que es un cristiano evangélico. Oramos. Amado Padre, gracias por este momento especial, bonito que hemos tenido, porque el ver lo que dice su palabra y luego ver su palabra graficada en la vida de personas que lo dieron todo, Señor, en fe y que nos dejan su legado, y el entender que aún estas libertades que tenemos ahora, Señor, son el resultado de su lucha de ellos. Nos anima, Señor. Nuestro himno dice, morir antes que esclavos vivir.
Indudablemente que eso tiene una connotación y una emoción patriótica. Y sin quitar nada de la importancia de las cosas que ocurren a nuestro alrededor, hay algo más importante por lo cual debemos luchar, por lo cual debemos vivir y que nos debe sostener, y que si llegara el momento deberíamos estar dispuestos a dar nuestra vida por ellos. Es usted, amado Padre. Es usted. Gracias por su palabra bendita en la cual podemos creer. Gracias por su Hijo amado, el Señor Jesucristo, que tendió el puente y fue el camino, la verdad y la vida para nosotros. Por su gracia que nos alcanzó, siendo pecadores, sin ningún mérito, que solo por la fe, sin ninguna obra, se nos regala la salvación. Ahora aquellos que somos salvos, ayúdenos a vivir cada día solo para su gloria. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que el Señor